Capítulo número 36 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, donde se cuenta la extraña y jamás imaginada aventura de la dueña Dolorida, alias de la condesa Trifaldi, con una carta que Sancho Panza escribió a su mujer Teresa Panza. Bueno, antes de comenzar a hablar del capítulo y de lo que pasa, a mí me sorprende mucho. Sancho por fin se acordó de lo que era su mujer, de que ella en algún momento le dijo que le avisara cómo estaba y todo esto. Entonces, el capítulo trata principalmente de eso. Carta pues como de Sancho a Teresa y la embajada de Trifaldín. Entonces bueno, el espectáculo del desencanto de Dulcinea lo había preparado un mayordomo con los duques. Participó él mismo con el desarrollo, tomando el personaje de Merlín, continuando con la historia para que no quedara como ahí en el aire y él sería pues Merlín quien le impuso el tan deseado castigo y sacrificio para los duques. Entonces, bueno, al día siguiente la duquesa le preguntó a Sancho que si había empezado a darse los azotes para conseguir el desencanto de Dulcinea. Le contestó que sí. Al preguntarle que con qué se los había dado, le dijo que con la mano. Le regañó y le exhortó a que fuese más duro con la penitencia, advirtiéndole que la letra con sangre entra. O sea que lo que le quería decir era que nada se conseguía sin esfuerzo. Entonces dijo que no se va a dar libertad de Dulcinea por tan bajo precio. Las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni sirven para nada. Eso fue lo que le quiso decir aquella mujer. Entonces aceptó Sancho sus deseos y le pidió algún tipo de disciplina con la que se flagelaría convenientemente. Entonces lo que le dijo fue que llevaba una carta escrita para su mujer, Teresa, en la que a manera de cómo escriben los gobernadores, le decía todo lo que le había ocurrido desde que se apartó de ella. Se iniciaba la carta con la frase: si buenos azotes me daban, bien caballero me iba. Si buen gobierno me tengo, buenos azotes me cuestan. O sea que lo que se refería con el refrán era que si buenos azotes me daban, o sea que el castigo importa poco, si a pesar de ello se obtiene un buen beneficio. Entonces le comunicaba que se iba a azotar para desencantar a Dulcinea, pero que no se lo dijera a absolutamente nadie, pues como dice el refrán: pon lo tuyo en consejo y uno dirán que es blanco y otro que es negro. Cada uno te dará pues una opinión diferente. Entonces también empieza pues como a escribirle sobre todo lo que había vivido y le decía que tenía muchos deseos de ser gobernador porque así obtendría dinero. Porque me han dicho que todos los gobernadores nuevos van con este mismo deseo. Entonces que le mandaba muy buenos recuerdos de parte de la duquesa y le pedía que se los devolviera con creces, como le había enseñado Don Quijote, pues no hay cosa que menos cueste ni valga más barata que los buenos comedimientos. Entonces se despedía de ella, asegurándole que cuando fuera gobernador conseguirían muchísimas riquezas para ella y para su familia, obviamente. Entonces, cuando la duquesa leyó la carta, le dijo a Sancho que no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que él le manifestaba o que le decía la carta. Entonces le dijo también que le destacó muchísimo la codicia con la que pensaba gobernar y le advirtió que la codicia rompe el saco. O sea, que el que ansía obtener una ganancia mayor malogra el bien que se poseía. Y el gobernador codicioso hace la justicia desgobernada, así como no querría que orégano fuese. O sea, que espero que no salga como lo piensas, le dijo la duquesa. Entonces lo que le contesta Sancho es que modificaría la carta, lo que ella considerara, pero ella la dio por buena, mostrándole al duque, el cual se alegró mucho, mucho por los mensajes que pues Sancho enviaba. Entonces, bueno, se fueron a comer a un jardín y en la sobremesa oyeron el triste sonido de un pífaro y los roncos redobles de un tambor. Entonces de inmediato aparecieron 4 hombres vestidos de negro. De negro. El último era más grande que los demás e iba completamente entulado y enlutado y realmente, bueno, llevaba como un antifaz. Entonces cuando se lo quitó mostró una larga, blanca y poblada barba. Se presentó ante el duque como Trifaldín, el de la barba blanca.
escudero de la condesa Trifaldi, por otro nombre, la dueña dolorida. Informó de la llegada de su señora, que había viajado a pie y sin desayunarse desde el reino de Candaya para solicitar la ayuda de Don Quijote, que era muy necesaria en ese momento para ella. Entonces autorizó obviamente pues el duque su entrada y realzó la generosidad y amparo y ayuda que ofrecía el caballero manchego, cuya fama había llegado a tierras tan lejanas. Entonces saltaba de gozo Don Quijote y comentó que le hubiese gustado que estuviera presente el cura, que el otro día pues le ofendió. A continuación le mandó que entrara doña Dolorida y que le pidiera lo que quisiera, pues pondría a su disposición la fuerza de su brazo y la intrepidez de su espíritu. O sea, él realmente estaba entusiasmado y haría lo que fuese por esa mujer, porque para eso estaba él, como caballero andante, para ayudarlos a todos. Y con el poder que tenía como caballero, como partícipe de una casa real, en fin, él haría lo que tuviese que hacer. Ese capítulo es muy corto, realmente. Entonces se destacan como varios hechos. O sea, tres principalmente se destacan. Pues primero las como admoniciones de la duquesa Sancho, advirtiéndole que se ha de flagelar con más intensidad si quiere liberar a Dulcinea. O sea, que se debe golpear, se debe hacer daño más duramente. Una de las frases que le dice es que las obras de caridad no se hacen tibia y flojamente, no tienen mérito ni sirven para nada. Esta frase fue censurada en la edición de Valencia de 1616 y el índice expurgatorio del cardenal Zapata, en 1632, pues mandó a borrarla de cualquier otro y no volvió a aparecer hasta la edición de 1863. La razón de la censura viene dada porque quisieron ver en ella una influencia de Erasmo, ya que al realizar acciones que no dejan huella, en el que la realiza denota una fuerte hipocresía. Américo Castro dice al respecto lo siguiente: a medida que la contrarreforma iba estrechando sus mallas, resaltaba más el peligro de afirmaciones como esas, que en último término menguaban el valor de las obras visibles, campo sobre el que actuaba esencialmente el catolicismo, cada vez más desligado de cuanto afectaba al estado íntimo del individuo, raíz de todos los peligros para la vida tradicional de la Iglesia. Bueno, otro de los hechos que se resalta es la carta de Sancho. Con ella pues vemos aspectos de la vida social, en especial la codicia. De aquí a pocos días me partiré al gobierno, a donde voy con grandísimo deseo de hacer dineros. La posición social. Has de saber, Teresa, que tengo determinado que andes en coche, que es lo que hace al caso, porque otro andar es andar a gatas. La envidia, mujer de, pues también es otra cosa que se ve en la carta, mujer de un gobernador eres. Mira si te roerá nadie los acajos. Sancho le sugiere que nadie se atreverá a criticarle. La opinión de las gentes. Pon lo tuyo en consejo y unos dirán que es de blanco y otros que es negro. Por otro lado, el otro hecho importante es una escena más que la farsa en que se representa en un palacio de los duques. En este caso, una farsa dentro de otra, pues es sabido que los duques encargaron a sus sirvientes el montaje de la fantasmagoría teatral, que a su vez ellos fueron desarrollando, según su propia creatividad. En esta escena, los siguientes términos son tristísimos a base de pífano y tambor. Dos hombres vestidos con largas telas de luto, redoblando tambores cubiertos de negro. Un hombre negro que tañe el pífano. Otro hombre de talla gigantesca, portador de un descomunal alfanje de guarniciones y vaina negra, y larga y blanquísima barba. Todos manchan con prosopopeya y compás. A este capítulo le hace una crítica Luis Combet y dice: ahora el narrador nos revela que en el capítulo precedente era un mayordomo del duque quien había representado el papel de Merlín, compuesto los versos que especifican las condiciones impuestas al desencantamiento de Dulcinea. La duquesa se muestra impaciente por saber si Sancho ha empezado de verdad su penitencia, ya que el número de los azotes que afirma haberse dado resulta muy insuficiente.
Pero Sancho, siempre regalón, busca pretextos y trata de socorronamente obtener condiciones para hacer más llevadero su castigo. Naturalmente, la duquesa dice amén a todo, ya que con ello pueden prolongarse la burla. Informa entonces Sancho a la duquesa, perdón, de que acababa de escribir una carta dirigida a su mujer, Teresa, para ponerla al corriente de cuando ocurre en el palacio ducal y como era de esperar hacer hincapié en el gobierno de la ínsula que el duque acaba de concederle. Esta carta, mezcla de ingenuidad y astucia, revela de maravilla la ambición de Sancho, hacer dinero y elevarse en la jerarquía social. Sin embargo, Sancho deja también traslucir la otra cara de su personalidad, su bondad genuina y el prófugo apego que siente por su pequeña familia. A pesar de sus ínsulas e ínfulas de grandeza, no piensa un solo instante en abandonar a sus seres queridos, su mujer, su hija e incluso su burro. Pero aquí que ocurre otro acontecimiento, preludio de una nueva aventura, la llegada de tres músicos vestidos de negro, que preceden a un personaje de altura descomunal, vestido de luto y con el rostro cubierto por un velo negro, que deja entrever una larguísima barba blanca. Trifaldín. Así pretende llamarse el anciano. Declara que es el escudero de una tal condesa Trifaldi, llamada también la dueña dolorida, quien acababa de llegar del lejano reino de Candaya para pedir auxilio del gran Don Quijote de la Mancha, cuya fama ha traspasado los océanos. Ya se ve que estamos en presencia de una nueva burla urdida por los duques y sus cortesanos, una burla que constituye la parodia de un motivo básico de la materia caballeresca, el de la dama menesterosa injustamente perseguida y que busca, menesterosa, la ayuda de Don Quijote de la Mancha. Entonces, finalmente, así acabamos con este capítulo. Capítulo número 17 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, donde se prosigue la famosa aventura de la dueña dolorida. Bueno, en esta parte principalmente trata sobre el coloquio sobre las dueñas. Bueno, entonces estaban muy contentos los duques, pues súper alegres y súper divertidos, porque realmente todas las burlas que habían planeado habían salido como ellos las querían, como las habían previsto. Entonces Sancho recelaba pues como que la presencia de las dueñas, porque como decía un boticario de Toledo, no traían absolutamente nada bueno. Si además de enfadosas e impertinentes eran doloridas como la condesa Tres Faldas o Tres Colas, tanto peor, que realmente ellas no servían para absolutamente nada en la servidumbre, por así decirlo, porque sabemos pues que Sancho, siendo un escudero, también hace parte de esa servidumbre de personajes alternos. En la España que conocíamos en ese tiempo, lo principal era la servidumbre ante todo. Entonces ahí es cuando empieza como el coloquio y todas estas cosas. Entonces Don Quijote le corrige, argumentándole que esta era diferente, pues era condesa que servía de dueña a alguna reina o emperatriz. Por lo tanto, tendrá otra dueña que le sirva a ella. Y además venía de tierras muy, 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 muy lejanas. Entonces doña Rodríguez, que estaba pues como también en la conversación, le advierte a Sancho que no hablara mal de las dueñas, pero que si ellas pudieran, pues serían condesas. Pero que al final se impone algo, como en el refrán que dice, allá van leyes donde quieren reyes. O sea que los poderosos, aquellos con la mayor riqueza, son los que acomodan las leyes a sus intereses. Y que les avisa también que tengan cuidado y no le vaya a ocurrir como dice el refrán, quien a nosotras trasquiló, las tijeras le quedaron en la mano. O sea, ella quería decir que quien ha perjudicado a alguien puede causar daños a otros. Entonces Sancho se daba cuenta de que volver a discutir con doña Rodríguez no era lo suyo, no le interesaba y simplemente le contesta que será mejor no venir el arroz aunque se pegue. O sea que es preferible dejar de hablar de un asunto porque traería peores consecuencias seguir como hablándolo. Entonces doña Rodríguez pues también estaba como muy impactada, como, qué pena, pero esa es mi profesión, me respeta, mejor dicho. Entonces seguía defendiendo su profesión. Sin embargo, era difícil como encontrar una dueña que no tuviera alguna virtud.
Y esto obviamente lo apoya a la duquesa apoya esto de doña Rodríguez. Y le dice que tendría tiempo de demostrarles a todos, y especialmente pues a Sancho, que era como el que estaba perturbando lo que era la profesión de esta mujer, o sea, que era el que estaba difamándolas, lo equivocado que estaba aquel boticario que le había aconsejado eso en Toledo a Sancho, el que le había contado esto. Entonces Sancho contestó que lo suyo era el gobierno y que realmente el asunto de las dueñas no era algo que le interesara, ni le importaba, ni le iba a servir de nada. Entonces ahí como que se empieza a detener el coloquio y principalmente se detiene como este coloquio dueñesco, que ya habíamos hablado de esto, cuando oyeron el pífano y los tambores anunciando la llegada de la dueña dolorida. Entonces le comentó la duquesa al duque la conveniencia o no de salir a recibirla. Entonces Sancho obviamente se adelantó, metió como la cucharada y dijo que estaría bien recibirla por lo de condesa, pero no por lo de dueña. Entonces que le increpó Don Quijote, pues se metió otra vez Don Quijote por entrometerse a la conversación, lo regañó, regaña a Sancho como, qué pena, ahí, ¿por qué te estás metiendo en una conversación de duques? Entonces Sancho lo que dice es que se metía en las cosas de cortesanía porque en tales cosas tanto se pierde por carta de más como por carta de menos. O sea que es conveniente dar a cada uno el tratamiento que le corresponde, el trato que cada uno merece, según lo que sea. Y también dijo que a buen entendedor pocas palabras bastan. O sea que las personas inteligentes podrían comprender fácilmente lo que le estaba diciendo. O sea, lo que se le quiere decir. Entonces apoyó el duque las palabras de Sancho y argumentó que verían a la condesa y por el aspecto sacarían la atención o el respeto que le darían. Entonces, el tema principal del capítulo podemos decir que es el coloquio dueñesco que tiene Sancho y doña Rodríguez, convertido en una sátira a las dueñas. Recordemos que no era la primera vez en que se enfrentaban los dos por este tema. Las dueñas de la literatura de la época eran definidas por sus chismorreos y habladurías. Cervantes, en el celoso extremeño, nos dice: "O dueñas nacidas, criadas en el mundo para perdición de mil recatados y buenas intenciones". Entonces también Quevedo nos habla de ellas en el epitafio a una dueña, que también puede ser de todas. Entonces las acusa de más necias y presumidas que un dichoso, más amiga de pícaros que el coso, más engañosas que el primer manzano, más que un coche alcahueta, y demás cosas que habla sobre ellas. Entonces realmente en esta época no eran bien referenciadas. Entonces, bueno, las viudas que estaban desamparadas frecuentemente ejercían de celestinas. Las moralistas y la sociedad en general de la época las trataban de mantener bajo alguna vigilancia. En el coloquio, tanto Sancho como doña Rodríguez hablan pues como de las servidumbres. Recordemos pues que ambos servían a alguien. O sea, Sancho como escudero y doña Rodríguez pues como doña a su duquesa. Entonces es de pensar también como la posición que tienen ambos respecto a este tema y no se puede juzgar ninguno de los dos porque ambos servían. Entonces que Don Quijote también confunde a estas dueñas con las que son menesterosas y pues se encuentra en los libros de caballerías. Entonces esto es lo que mete como el humor que se establece como en esta sátira, en este coloquio. A Sancho no le interesa seguir por el camino del enfrentamiento y su interés es el de conseguir el gobierno. Por eso de ahí el refrán: será mejor no venir el arroz aunque se pegue. O sea, él no quiere seguir hablando de ese tema, lo único que le importa es realmente su gobierno, su isla, que ya incluso se lo había mandado a decir a su mujer, que quizá estuviese impactada con lo que pasaría. A este capítulo le hace una crítica Luis Convent y dice que a pesar de lo que reza su epígrafe, este breve capítulo constituye una especie de paréntesis en el episodio de las atribuciones de la dueña dolorida, ya que ahora la narración enfoca al personaje de Sancho Panza, quien inopinamente se lanza a una diatriba contra las dueñas. La razón inmediata de esta animosidad se deja adivinar sin esfuerzo. El mismo Sancho la revela candorosamente al declarar que la petición de la doloría podría poner algún tropiezo a la promesa del duque respecto del gobierno
de la tan apetecida ínsula. En efecto, caso de tener que mancharse Don Quijote al lejano reino de Candaya, qué duda cabe de que su escudero tendría que acompañarle con arreglo a las leyes de la caballería andante. En este caso se imposibilitarían, o por lo menos se alejarían las esperanzas ya casi ciertas de Sancho, quien una vez más se muestra prudente y se atiende a lo concreto y seguro, conforme pues a las enseñanzas de la sabiduría popular, que se ve en el refrán que dice, más vale una toma de dos que dos te daré, desateniendo por completo las razonables advertencias de Don Quijote. Este, en efecto, le explica que hay dueñas y dueñas, y que la Doloría, por ser condesa y la más antigua y principal dueña, que la reina madre, pertenece a la clase de las dueñas de alta categoría, o dueñas de honor, a diferencia de las dueñas pobres y de más bajo linaje que ocupan en los espacios posiciones más humildes a título de dueñas de servicio. Pero a esta primera razón, de todo práctico y más precisamente económico, vienen a añadirse otras, de orden cultural y literario. Recuérdense del altercado en que se enfrentaron Sancho y la dueña Rodríguez en Grijalba, en el Palacio Ducal. Vemos ahora cómo vuelve esta ocasión de este modo a darse una disputa, en modo irascible, pues la dueña para pronunciar una vehemente vindicación con sus congéneres, en la que insinúa además que Sancho, por ser escudero, peca de parcialidad, ya que siempre los escuderos fueron enemigos nuestros. Sin embargo, a pesar del carácter vivido de esta escena, resultaría imprudente calificarla en realista. De hecho, la mala reputación de las dueñas de la servidumbre era un tema tradicional en la narrativa clásica. Se las tachaba de ociosas, maldicientes, lascivas y a veces se les atribuía el papel de medianeras. De igual modo, la antipatía entre estas dueñas y los escuderos se había hecho proverbial. Y se ve pues que Cervantes toma nuevamente materia folclórica, incorporándola en una trama literaria para crear la ilusión realista, siguiendo en esto el ejemplo del autor del Lazarillo de Tormes y de muchos otros creadores de ficciones del siglo de oro, como también la Celestina. Capítulo número 38 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, donde se cuenta la que dio de su mala andanza la dueña dolorida. Bueno, entonces este capítulo trata principalmente de la esperpéntica historia de la dueña dolorida. Pues después de desde las tristes músicas, aparecieron por el jardín en procesión 12 dueñas repartidas en 2 hileras de 6. Vestían con tocas blancas y los rostros estaban cubiertos por velos negros. En medio de ellas venía la condesa Trifaldi, dándose la mano al escudero Trifaldín de la blanca barba. El vestido de la Trifaldi, llevado por 3 pajes, vestido de lutos, terminaba en 3 puntas. Por esta razón la llamaban la condesa de las 3 faldas o Trifaldi, que también era conocida como pues la condesa Lombuna o Zorruna, por criarse en su condado lobos y zorras. Entonces realmente esa mujer tiene como un impacto en lo que es la literatura, por todo lo que hemos visto de sus nombres, de lo que es la costumbre de darle el nombre de lo que hay asociado a su alrededor y todo esto. Entonces bueno, se acercó la comitiva a donde estaban los duques y Don Quijote y Sancho. Los primeros salieron a recibir a Trifaldi. Cuando llegó se puso de rodillas y dirigiéndose a ellos preguntó por el acendradísimo caballero Don Quijote de la Manchísima y su escuderísimo Panza. Este último contestó con los mismos superlativos, diciéndole que la dolorísima dueñísima pidiese lo que considerase, pues el mismísimo Don Quijotísimo. Eso es muy charro porque él empieza a hablar así todo el rato. Y él se convertirían en sus servidorísimos. Entonces se presentó Don Quijote y le dijo que se pondría a su servicio, pues su ocupación consistía en ayudar a los necesitados. Y se arrojó esta mujer a los pies de Don Quijote, enalteciendo su persona y manifestándole que de él dependía el remedio de su desgracia. Y también le pidió a Sancho que intercediera por ella ante su dueño, que por favor hicieran lo que le pidiese. O sea, ella les pedía que por favor se encomendasen en ella, que realmente era necesaria la ayuda de ellos.
principalmente de ellos y que por eso venía desde tierras tan lejanas. Entonces los duques se reían muchísimo de la buena actuación de la Trifaldi. A continuación, la dueña dolorida contó cuál era su preocupación. Entonces, según ella, en el famoso reino de Zendaya vivía la infanta Antonomasia, heredera del trono e hija de la reina Maguncia, viuda del rey Archipiela. Esa princesa estuvo a su cuidado desde muy pequeña. Cuando llegó a la edad de 14 años se hizo una hermosa mujer, admirada y solicitada por príncipes nacionales y extranjeros. Quiso la fortuna que un galante joven de la corte llamado Clavijo, famoso por saber tocar la guitarra, componer versos y hacer jaulas de pájaros, se enamorara de ella. No lo hubiera conseguido si no hubiese sido por su mediación como dueña, pues con requiebros, pequeños regalos y canciones logró que le abriera las puertas de la alcoba de la princesa. Se lamentó de su simplicidad y de la locura que cometió. Fruto de la misma fue el embarazo de Antonomasia. Se arrepintió de ello, prometiéndose que en todos los negocios de este tipo, en los que interveniera, iría por delante el matrimonio. Este se consiguió en este caso, pero con gran desacierto por el diferente linaje que entre uno y el otro había. El astuto Clavijo consiguió un documento firmado por la princesa e intervenido por la dueña, en el que asumía ser su esposa, en el caso de quedar embarazada. Con esto se produjo, pidió por esposa a Antonomasia ante el vicario. Comprobado por este el documento y confesado por la princesa, la mandó depositar en casa de un alguacil de corte muy honrado. Entonces Sancho pues en esta parte intervino para decir de que lo que había oído se podía deducir que todo el mundo es uno. O sea, los problemas que conllevan las dueñas son comunes en todos los sitios. Entonces bueno, aquí como que se corta esta parte de la historia. Entonces la idea de que Cervantes creía firmemente que la literatura tenía que ser didáctica, que no solamente tenía que entretener y producir un placer estético, sino que también tenía que educar. De esto habla Eisenberg. Entonces se muestra también en este capítulo en el que prosigue la farsa en el Palacio de los Duques. En esta escena tragicómica, pues la dueña dolorida cuenta una historia celestinesca, impropia de su categoría. En su discurso se manifiesta arrepentida por haber utilizado los sentidos para atacar la pureza de la infanta Antonomasia, según Casuldero. Entonces, las dueñas, como quedó demostrado en el capítulo anterior, estaban muy mal vistas por los moralistas y la sociedad general de la época. Había toda clase de dueñas, de nivel inferior y superior. Las de este nivel son descritas por Covarrubias en El Tesoro de la Lengua, como en palacio llaman dueñas de honor a personas principales que han enviudado, y las reinas y las princesas las tienen cerca de sus personas en sus palacios. Pues bien, contra estas también arremete Cervantes en esta escena satírico-burlesca. Por una parte, 12 dueñas repartidas en 2 hileras con tocas y monjiles blancos de delgado canequi, con el rostro cubierto, con unos velos negros y no transparentes. Por otro lado, se ridiculiza la presentación de la dolorida, percibiéndose claramente el efecto cómico de la misma. Tras ellas venía la condesa Trifaldi, vestida de finísima y negra bayeta, sin frisar, o sea, sin alisar, que si estuviera alisada, descubriría un grano tan grande como un garbanzo, de los buenos de Martos. Martos es un pueblo de la provincia de Jaén, que trae el rostro cubierto. Por otro lado, los 3 pajes, que sostenían 3 faldas, Trifaldi. La condesa espeta un discurso en el que, con ánimo de literalizar su habla, muestra su vehemencia mediante el uso de superlativos, tanto para adjetivos como para sustantivos. Acendradísimo, manchísima, escuderísimo. Con el mismo propósito burlón los utiliza Sancho. Quijotísimo, dolorísima,
No olvidemos que Sancho sabe que su habla le cae muy bien a la duquesa, por lo que procura intensificar la comicidad de la respuesta. En el arrepentimiento de la dolorida encontramos una de las ideas de Cervantes que destaca en la obra. Las relaciones entre los hombres y las mujeres, cuando están basadas en el amor, se dirigen al matrimonio, como muy bien demuestra Don Quijote y Eisenhower en la interpretación cervantina del Quijote. Después de contarnos cómo por intermediación de ella Clavijo se acostó con Antomasia, exclama: no, no, eso no. El matrimonio ha de ir adelante en cualquier negocio de estos, que por mí se tratare. Entonces Cervantes nos vuelve a manifestar el sentido educador del libro, a través de este formidable acicate de la presentación y el discurso esperpéntico de la Trifaldi. Sancho al final de este capítulo habla de que seguramente hay alguaciles de corte, poetas y seguidillas, por lo que entonces podía jurar que todo fuera uno. Pero déese vuestra merced priesa, señora Trifaldi, que es tarde y ya me muero por saber el fin de esta historia. Entonces, sí, así haré, contestó la condesa. Y así, en el próximo capítulo, continuaría la historia. Esta lectura, o esta historia, o este capítulo de Don Quijote, es comentada también por Luis Combet. Y dice lo siguiente: los dos capítulos precedentes constituyen el preludio del relato de la dueña dolorida, que aparece ahora de modo muy aparatoso, concedida por una comitiva de 12 dueñas. Todas estas mujeres llevan el largo hábito de las viudas, y un velo tupido disimula sus facciones. El compás de la escena es lento y solemne, como las ceremonias de corte, y se adivina que Cervantes se complace en demorar la revelación de los sucesos que han motivado el viaje de la dueña y de un séquito desde los confines del mundo. Bien conocida es, en efecto, la importancia del suspense en la narrativa cervantina. A esta técnica corresponde la larga minuciosa digresión del narrador a propósito del apellido Trifaldi y de los otros nombres de la condesa, consideraciones que parecen ser una sátira a los alardes de erudición más o menos pendatesca de que hacían gala ciertos autores de las obras de ficción, de los que se burla Cervantes con mucho humor en el prólogo de la primera parte. Otra manifestación de este modo narrativo es la larga serie de réplicas entre la dueña, Don Quijote y Sancho, intercalada entre la digresión del narrador y el principio del relato de la dolorida. Veas en particular el pasaje en que Sancho remeda torpemente el lenguaje ampuloso de la dueña. En particular, cuando ésta acumula sin ton ni son los superlativos en ísimo, con objeto de producir un efecto cómico. Solo después de tantos rodeos, la dueña dolorida se decide a volver al relato de su cuita, ocasionadamente por el lamentable desenlace de los amores de la infanta Antomasia, hija de la reina de la Angustia y heredera del trono de Candaya, y del joven Don Clavijo, quien, aunque es simple caballero, había conseguido, con la complicidad de la dueña, enamorar a la incauta doncella. Pero una vez más, el lector sobre estos amoríos, en efecto, atiende y debe resignarse a esperar con mayor información sobre estas amoríos, olvidándose muy pronto de la simpatía de la pareja. La dolorida se lanza a narrar profusamente como ella misma, pese a su edad algo avanzada, se había enamorado de Don Clavijo, hechizada por la gallardía del mozo, y quizá más aún por sus dotes de cantante y de guitarrista. Y como había logrado los favores del galán, nótese las analogías entre este episodio algo picaresco y el argumento del celoso extremeño en las novelas ejemplares. Solo al final del capítulo la dolorida vuelve a acordarse de Antonomasia, para revelarnos que cierta hinchazón del vientre de la infanta llegó a Clavijo, y por lo tanto se resuelve aquello que era el matrimonio. Así finalizamos este capítulo y podemos continuar con la historia en lo que sería próximamente. Entonces, obsérvese cómo se intercala el relato de los amores de la dueña en la historia de los dos amantes, según la técnica de encajonamiento, una variante del suspense.
Capítulo número 39 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, donde la Trifaldi prosigue su estupenda y memorable historia. Bueno, en este capítulo, Trifaldi, o la Dolorida, concluye su historia. Entonces, bueno, las palabras de Sancho le caían obviamente bien a la duquesa, como habíamos hablado en el capítulo anterior, de que esto era lo que deseaba Sancho y dar como entonación a lo que él hablaba y todo esto. Pero Don Quijote temió de que se excediera y le mandó a que se callara, por favor. Entonces, la Dolorida continuó contando pues su desgracia, debido a que la princesa Antonomasia se mantenía en lo que le había prometido a Clavijo, el vicario. De acuerdo con la ley, se vio obligado a casarlos. Cuando esto se produjo, tanto disgusto le causó a la reina Manguncia que a los 3 días se murió. Sancho, en esta parte, pues como que interrumpe el discurso de la Trifaldi y dijo que se sorprendía que le hubiese afectado tanto a la reina, pues según él, con la vida hay muchas cosas que se remedian. Y además, no debería habérselo tomado tan mal, ya que Clavijo no era pues como ningún criado de la casa, sino un caballero gentilhombre. Y como decía su amo, así como se hacen de los hombres letrados los obispos, se puede hacer de los caballeros, y más si son andantes, los reyes y los emperadores. Don Quijote en esta parte pues halagó lo que había dicho Sancho y le dio la razón sobre la importancia de los caballeros andantes, y sospechó que el final de la historia no fuese bueno. Entonces, bueno, la Dolorida, después de situar un verso de la Eneida, prosiguió diciendo que cuando apenas fue cubierta de tierra, la sepultura de la reina se presentó sobre un caballo de manera a su primo hermano. Perdón, en un caballo de madera. El malvado gigante y encantador Malambruno, para vengar a su prima, castigó la osadía de Clavijo y la demasía de Antonomasia. Los encantó allí mismo, transformándolos en una jimia de bronce a ella, y a él en un espantoso cocodrilo de metal. Además, puso entre los dos una lápida con esta inscripción: no cobrarán su primera forma estos dos atrevidos amantes hasta que el valeroso manchego vengan conmigo a las manos en singular batalla. Entonces ahí lo que hace es como sacar el alfanje y la coge por los cabellos. Entonces le hizo como un ademán o en forma de cortarle el cuello. Entonces la salvó las súplicas que le hizo, pero no satisfecho, llamó a todas las dueñas del palacio y les dijo que las castigaba con una muerte civil y continua. Todas las dueñas descubrieron las caras y mostraron las barbas que les había crecido, unas rubias, unas blancas, otras negras, otras abigarradas. Entonces la Trifaldi continuó lamentándose de las desgracias que llevaban, diciendo que si ya las dueñas, estando bien y arreglándose, no tienen quien las quiera, ¿cómo lo conseguirá si tiene barbas? Entonces, bueno, en este capítulo, entre las interpretaciones de la crítica cervantina, ha dado la historia de la Dolorida 3 en especial. La primera, la del profesor Casadoldero, que interpreta el grupo escultórico que crea Cervantes encima de la tumba de la reina, como una recreación de la humanidad, caída por la tiranía de sus bajas pasiones. Pues no olvidemos que la princesa Antonomasia se deja llevar por sus instintos ante la lasciva de Clavijo. Sería pues la pureza y la castidad de Don Quijote, según reza en el padrón del metal que hay en la tumba, el que los ha de devolver a su estado primero. Entonces, por otro lado, está la crítica de Fernández y de Rodríguez, que comentan el texto de la Dolorida, desde las consecuencias morales de aquellos actos humanos, contrarios a la castidad, contra la estructura, así lo justifica, pues la narradora, como actúa con su enfoque de Celestina. Por otro lado, Antonomasia es la estopa que con consecuencias trágicas prende fuego inevitable en contacto con el fuego que es Clavijo. Por otro lado, este es el término masculinizado de clavija, con el sentido de trozo cilíndrico que se usa para tapar un agujero, cuyo onomástica reflejaría el impulso sexual del joven. Los impedimentos del tipo político conducen a la trágica muerte de la reina madre. Por otro lado, la aparición justiciera de Malambruno,
conlleva el encantamiento de la pareja desquiciada. Y por último, en todo el relato que llega hasta el público lector hay una intención de moralidad que, a pesar de la capa de comicidad que, de- que todo lo tiñe, pretende una aleccionadora derivación ética de una determinada serie de experiencias humanas. Realmente es dependiendo de lo que se vive, es todo aquello que se cuenta. Entonces es muy impactante como la historia, como lo que termina y como lo que le tocaría hacer a Don Quijote. Y de esto podríamos hablar en el siguiente capítulo. Entonces, bueno, otra como referencia es que estos mismos autores estudian la transformación zoomórfica de los protagonistas, convertidos por Malandrino o Malambruno, que también lo llaman, pues ella en una jimia y él en un cocodrilo. Llevan a la conclusión de que dicho cambio podría estar apoyado en los bestiarios medievales, cuya simbolización sería la lujuria por parte de la jimia y la hipocresía por el cocodrilo. Otra crítica la hace Ángel Rosenblatt en La lengua del Quijote, pues interpreta el verso de la lengua de la Eneida que dice la dueña dolorida, quien oyendo esto contendrá las lágrimas, como un elemento más de la convertida tramoya de arma de mayordomo de los duques para advertir a todos a costa de Don Quijote, pues se debe a puro jugo o juego cómico que el mayordomo que hace de dueña dolorida prorrumba por medio de su bufonesco relato con estos latines de la Eneida. Una vez más, en el texto cervantino vemos aletear dentro del marco cómico y burlesco una perspectiva moral ahumada en secuencias que, como guías de conducta, nos recuerdan la Celestina, a lo que Cervantes calificó como un libro divino si encubriera más lo humano. Luis Comet dice que por fin vamos a conocer la naturaleza exacta del mal que aqueja a la dolorida. La atribulada dueña concluye ahora el relato de sus desventuras, esta vez sin más dilación que unas breves consideraciones de Don Quijote y Sancho, en las que éste aparece lleno de sagacidad al principio, pero contagiado muy pronto con la locura de su amo. Como era de suponer, el desliz de la infanta había tenido asigazas consecuencias, entre otras la muerte de la reina madre doña Manguncia, acogiada por la pesadumbre, a raíz de tan infausto suceso. La historia de Antonomasia y Don Clavijo, hasta entonces una banal intriga de amores contrariados, toma un nuevo sesgo con la aparición de del gigante Malambruno, un pariente de la reina. Ansioso pues por vengar a lo que era la afrenta hecha a la dinastía. Malambruno, que además de gigante es un encantador, lo cual no puede dejar indiferente a Don Quijote, aparece el día del entierro de Maguncia, montado en un caballo de madera volador. Se trata del famoso clavileño que volveremos pronto a encontrar en el capítulo 41. El gigante quiere hacer justicia por el delito que pues, comete la pareja de amantes y para ello convierte a la infanta en una jimia de bronce y a Don Clavijo en un espantoso cocodrilo, en tanto que la dolorida y las demás dueñas, cómplices de las fechorías, ven sus rostros poblarse de repente de sendas barbas hirsustas. Estas pilosidades, precisa Malambruno, solo han de desaparecer cuando el valeroso Don Quijote vaya en persona a Candaya para medirse con el gigantesco en combate singular. También volverán entonces a su primera apariencia de infanta y Don Clavijo. A la vista está que el relato de la dueña cobra de repente una nueva dimensión, convirtiéndose en una burla parodia de los libros de caballerías, sobre todo por lo que respecta a una de las características más llamativas de este tipo de novelas, el uso de elementos fantásticos y maravillosos, como aquí la metamorfosis, seres humanos transformados pues en animales, y la intersexualidad, mujeres provistas de barbas a todas luces masculinas. Este recurrir a deformaciones grotescas y de harto mal gusto ha planteado por pocos problemas algunos exegetas del Quijote, por cuantos tales singularidades pueden producir en el ánimo del lector cierta desazón y una insidiosa sensación de malestar, un fenómeno bastante sorprendente para quienes consideran a Cervantes como maestro del realismo poético.
de modo que se ha llegado a veces a oponer las dos partes del Quijote. La primera, optimista y juvenil; la segunda, desengañada y pesimista, en que se augura desde el desencantamiento de Dulcinea la fatalidad del fracaso del héroe. Esta sensación de tristeza crepuscular de la segunda parte se acentúa sobre todo a partir del episodio de la cueva de Montesinos, con sus inquietantes fantasmagorías, y cabe observar aquí cómo en un nivel profundo las visiones de Don Quijote en la espantosa gruta se relacionan con el contenido del episodio de la dueña dolorida. En ambos casos se trata de personajes encantados, y en ambos Don Quijote se halla en presencia de una dama, la dolorida Dulcinea, desposeída de su apariencia moral por las malas artes de un malvado encantador. Y también se ha hecho notar las diferentes funcionalidades de las grandes burlas organizadas por diversos personajes para dar cuerda a Don Quijote. En la primera parte, estas jocosas significaciones tienen las más veces su origen en la amistad y la compasión de sus inventores. El cura, el barbero, etc., sienten por el extravagante hidalgo manchego, cuya locura tratan de remediar, mientras que en la segunda se trata más bien de un juego organizado por algunos ricos ociosos, por ejemplo los duques, como con el único objetivo de divertirse, a veces cruelmente aprovechándose de la obcecación de Don Quijote de la Mancha. Capítulo número 40 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, de cosas que atañen y tocan a esta aventura y a esta memorable historia. Este capítulo trata principalmente como de Trifaldi y las otras dueñas. Entonces se inicia el capítulo haciendo como una alabanza así de Hamete por haber contado pues como con gran maestría lo que era la historia de Don Quijote, Sancho y Dulcinea. Su sutileza ha sido tanta que pinta los pensamientos, descubre las imaginaciones, responde a las tácitas, aclara las dudas, resuelve los argumentos y finalmente los átomos del curioso deseo manifiesta. Sancho, que vio desmayada a la dolorida, maldijo a Malambruno por haberles causado a las dueñas el castigo de las barbas, siendo personas humildes sin recursos para quitárselas. Lo último fue subrayado por una de las barbadas. Esta añadió que en Candaya habían mujeres que iban por las casas realizando sus oficios, pero las que servían en el palacio de los duques no querían que éstas las atendiesen porque no eran de confianza. Lo expresa con un juego de palabras. O sea, dice lo siguiente: las dueñas de mi señora por jamás quisimos admitirlas, porque las más oliscas a terceras, habiendo dejado de ser primas. Intervino Don Quijote pues para decir que les ayudaría en todo lo que pudiese. Aunque pues tuviera que ir al reino de los moros a pelearse las suyas. En ese momento se repuso pues como el desmayo de la dolorida y le tomó la palabra a Don Quijote. Le comunicó que como el reino de Cendaya quedaba como a 5000 leguas, tendrían que viajar Sancho y él a lomos de un caballo de madera llamado Clavileño el Aligero, porque se manejaba con una clavija que llevaba en la frente. Volaba muy ligero y ni come ni duerme ni gasta herradura. Entonces lo enviaba a Malambruno para que Don Quijote fuera a enfrentársele. Cuando pues Sancho oyó que se tenía que subir en el caballo volador, ay, no, ese hombre, mejor dicho, le replicó que eso era pedir peras al olmo, o sea, que pretendían algo imposible. Entonces yo creo que más bien, más que por no querer ir y todo eso, era más bien susto de lo que pudiese pasar con el encantador Malambrino, o sea, de lo que sucediera y de que de pronto pues ese encantador tuviera alguna idea de hacerles daño mientras iban pues como en el viaje al lugar al que tenían que llegar y que era tan lejos. Además eran 5000 leguas, o sea, no era aquí cerquitica, era muy lejos. Entonces él como que mismo que como pegó el grito en el cielo. Entonces pues en absoluto pensaba acompañar a su amo en tan largo viaje por quitarle las barbas a las dueñas, pero se sacrificarían por niños de la doctrina, o sea, huérfanas del asilo, pero que en absoluto por las dueñas barbadas. O sea, que realmente él lo iba a hacer
pero lo iba a hacer era por las dueñas, por esas barbas y por esos encantamientos. O sea, lo que más le impactó de la historia fue lo de las dueñas. Bueno, entonces doña Rodríguez añadió que ellas, con sus virtudes y defectos, eran como todas personas. También nos parió nuestras madres como a las otras mujeres. Y pues Dios nos echó al mundo. Él sabe para qué y a su misericordia me atengo. Entonces la dolorida saltó de tal manera el desconsuelo de las dueñas, despreciadas por todos, que consiguió que los oyentes lloraran, incluido Sancho, que imploró a Malambruno para que enviase a Clavileño, y Sancho pues decidió acompañar a Don Quijote a donde fuera preciso para librarlas de las barbas que les atormentaban. Bueno, entonces ciertos aspectos relevantes del contexto histórico son significativos para explicar pues como el cuento de la dolorida. El Concilio de Trento, terminado en 1563, dictó unas normas de obligado cumplimiento para la Iglesia Católica, que en España pues se impusieron eficazmente por obra de la Inquisición. La moral de los católicos se debía ajustar a los aspectos del catecismo del concilio, en lo que se refiere al matrimonio, pues les decía al concilio, a los párrocos, cómo se debe explicar la castidad conyugal, debiendo ser el principal cuidado de los pastores que la vida del pueblo cristiano sea santa y perfecta. Habían de querer en gran manera lo que escribía el apóstol a los corintios, que deseaba él por estas palabras: quiero que todos vosotros estéis como yo mismo. Esto es, que todos siguiesen la virtud de la continencia. La felicidad se consigue serenado y reprimiendo todo el bullicio de la carne. Esto según el Catecismo de Trento. Lo anterior era la doctrina de los párrocos, que estaban obligados a explicar. Parece completamente lógico que el arte de la época tenía que ser coherente con los dictámenes de la Iglesia. De aquí se infiere el castigo que por causa de la lascividad cae en los jóvenes, transformándolos en una jimia a ella y en un cocodrilo a él. El punto de vista anterior lo utiliza Casuldero para explicar este y otros capítulos, en lo que se refiere al aspecto de la sociedad de la época. Hay que destacar los dos tipos de dueñas o celestinas que hay en el capítulo. A, que sería pues como la trifaldi servidora de reyes, es de un nivel superior, representa el arte sensual y lascivo, el arte anterior a Trento, que en lugar de elevar el alma, la rebaja y envilece. Por otra parte, las celestinas de bajo nivel. Hay en Candaya mujeres que andan en casa a quitar el vello y a pulir las cejas, y a hacer otros menjunjes tocantes a mujeres. Las dos anteriores, según Casuldero, simbolizan dos maneras del arte: el superior representado por la dolorida y el inferior por la celestina de la calle. Trento resaltó el respeto de las personas, la misericordia que se debe tener con los demás. Está representada en las palabras de la dueña doña Rodríguez: Dios sabe la verdad de todo, también nos parió nuestras madres como a las otras mujeres, y pues Dios nos echó en el mundo. Él sabe para qué y a su misericordia me atengo. Otro análisis de este capítulo se puede realizar mirándolo desde los aspectos cómicos con los que se expresan los personajes. Cuando Sancho maldice a Malambruno porque ha castigado con las barbas a humildes dueñas que carecen de dinero para arreglarse, contesta una de las barbas que no se quieren poner en manos de las mujeres que andan de casa en casa a quitar el vello, porque nosotras las dueñas de mi señora, pero jamás quisimos admitirlas, porque las más oliscas a terceras, habiendo dejado de ser primas. Entonces Martín de Riquer explica el juego de palabras entre terceras y primas. Han dejado de ser las personas primeras, o sea que primas, en unos amores, y han pasado a ser la tercera. O sea que también es de destacar el énfasis que se expresa Don Quijote para decirles a las barbudas lo que es capaz de hacer por ellas. Yo me perdería las vías en tierra de moros, es decir, iría allí a tirarme de los pelos. Ya Clemencín destacó que muchos moros se dejan caer las barbas y dan por razón de rapar las barbas es de garapanes y de bellacos. Entonces a todo esto es a lo que se refiere Don Quijote al hablar de esta manera. A eso también hace una crítica
Eisenpeter Andresen, y dice que el título humorístico sin real valor informativo de este capítulo, que pertenece al tipo de donde se cuenta lo que en él se verá, podría rezar algo más precisamente de la siguiente manera: de cómo de la historia de la Trifaldi se pasa a la burla con Clavileño, el famoso caballo volador. Interesantísimo es ya al principio el gracioso elogio de Ciegamente, el primer autor, por causa de su estilo narrativo extremadamente exacto y detallado, sin dejar cosa por menuda que fuese. Con la insistencia en la exactitud de la narración, nos hallamos enseguida ante una típica ambivalencia cervantina. Por un lado, estas palabras son un hábil intento de fluir e influir en el lector para que aprecie debidamente la calidad de este arte narrativo, pero al mismo tiempo, de modo paródico, unas advertencias indirectas frente al exceso de detalles de la novela de caballerías. La voz que interrumpe así el relato es la de yo ficticio Cervantes, que desde la primera parte se asignaba como segundo autor, o a veces simplemente como el traductor. Esta interrupción perturba maliciosamente la alusión narrativa del lector, que experimenta un repentino distanciamiento y vuelve a darse cuenta del carácter ficticio de toda la historia. Se le recuerda sobre todo a la Trifaldi y los duques, que se comportan como los soberanos autores de estas burlas cuidadosamente urdidas por ellos. No son tampoco en realidad más que los personajes inventados de un libro. Y cuando este discurso laudatorio por fin desemboca en la invocación entusiasta de Benengeli, Don Quijote, Dulcinea y Sancho Panza, los cuatro, que sí forman parte de diversos planos de realidad o de ficción, se hallan a sí mismos justapuestos a un solo nivel como personajes igualmente inventados. Ciegamente, que pocas líneas antes aparecía como trascendente el mundo de la narración, se presenta ahora como una figura inhumanamente al mismo. Si con su elogio el segundo actor pone el acento sobre la forma del relato, Sancho subraya, acto seguido, la inuicidad del contenido, de la jamás vista aventura, de acuerdo con su tendencia a una creciente importancia de autonomía. Sancho desempeña con toda claridad el papel principal de esta escena. Sus numerosos comentarios y preguntas introducen una vivificante en un aspecto dialogístico y sobre todo estructuran la parte central del capítulo: el anuncio y la exposición de las propiedades del clavileño, el caballo de madera que deberá transportar a los protagonistas por los aires el muy lejano reino de Candaya. Hagamos ahora tan solo unas breves observaciones. Este caballo mágico y su clavija se mencionaron por primera vez durante la conversación entre Don Quijote y el canónigo sobre los libros de caballerías. La primera parte. Ideó Cervantes el episodio tras una relectura de este pasaje, con la figura de Merlín, el constructor del clavileño, y mediante el motivo del desencanto se establecen relaciones con la burla anterior, el desfile de Dulcinea. En este contexto sorprende que de la doble misión se desencantó que incumbe aquí a Don Quijote, a saber, las de los príncipes de Cendaya y de Candaya, y la de la Trifaldi y sus compañeras. Solo se hable en este capítulo de la segunda. ¿Por qué razón? Posiblemente porque el disfraz, el cambio de sexo y el grotesco semblante de las barbudas dueñas son excelentes elementos cómicos y carnavalescos, y porque correspondiendo con la intención paródica, con una pelea por las barbas de unas dueñas, el heroico universo caballeresco resulta sumamente degradado y escarnecido. Capítulo 41 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, de la avenida de Clavileño con el fin de esta dilatada aventura. Bueno, entonces principalmente se trata como de la aventura que tuvieron con Clavileño. Entonces Don Quijote estaba impaciente esperando la llegada de Clavileño, pues cuando aparecieron 4 salvajes vestidos de verde yedra, llevando a lomos un gran caballo de madera. Lo pusieron en el suelo y se marcharon. Pero antes de irse, les dijeron que los dos tenían que volar encima de él y realizar el viaje con los ojos tapados.
Sancho se negó a subir, argumentando que no era brujo para volar por los aires. Zendaya quedaba muy lejos, podía tardar mucho en volver, entonces perdería la ínsula. Pues en la tardanza va el peligro. La demora en la ejecución de una acción puede hacerla fracasar. En estos últimos capítulos estamos viendo cómo Sancho está tan emocionado con su ínsula, él mejor dicho ya cree que la tiene en sus manos y realmente no quiere perder aquello que ya está consiguiendo. Además, ya le había informado a su mujer que iba a ser un gobernador y que por fin saldrían pues como de la pobreza y de todo eso, demostrando su ambición. Bueno, y cuando te dieren la vaquilla, acudas con soguilla. Hay que aprovechar las ocasiones cuando se presentan. Por lo tanto, quería seguir el refrán que dice, bien se está Pedro con en Roma. Es mejor dejar las cosas como están. Entonces, el duque, para convencerlo, comentó que no hay ningún género de oficio de estos de mayor cuantía que no se granjee con alguna suerte de cohecho. Lo que quiso decir el duque era que no había ningún cargo importante que no se obtenga mediante alguna clase de pago. Por lo tanto, debería volar acompañando a Don Quijote, pues igual ya lo había dicho y se lo había prometido a aquellas dueñas, que si quería conseguir la ínsula debía pues hacerlo. Le garantizaron que ésta sería suya y que los insulanos siempre lo esperarían. Después de pedirle ayuda a Dios, Sancho accedió a montar pues sobre el calvileño. Y Don Quijote comentó que desde la memorable aventura de los batanes nunca he visto a Sancho con tanto temor como ahora. Entonces le pidió que se diera unos 500 azotes a cuenta de los 3000 que se tenía que dar, pues el comenzar las cosas es tenerlas medio acabadas. Entonces Sancho le contestó que no era la ocasión, siguiendo el refrán, en priesa me ves y doncellas me demandas. O sea, no hay que fijarse en cosas sin importancia cuando hay cosas mayores. Le prometió que a la vuelta se los daría, pues no era el momento de castigarse las posaderas. Entonces, bueno, se subieron sobre el clavileño y les vendaron pues los ojos. Sancho se sentó a mujeriegas para no sentir como tanto la dureza de las tablas. Y lleno de miedo, pues se descubrió y con lágrimas en los ojos le pidió a los presentes que rezaran muchísimo por ellos, que por favor, que realmente ellos iban a pasar por algo muy largo, que iban a tener una aventura muy fuerte, que por favor, rezaran por ellos y que realmente les pedía como sus más preciados deseos. Entonces Don Quijote lo reprende por no confiar en él. Este aparenta pues como la clavija y lo de donde se manejaba y los presentes a vivas voces les desearon un buen viaje. Entonces con gran sosiego ellos empezaron a ascender con el clavileño. Sancho pues estaba agarrado fuertemente de Don Quijote y sospechaba que no se elevaba porque no se oían muy bien las voces, porque antes se oían muy bien las voces de aquellos que habían estado alrededor y que les habían dado pues los buenos deseos y todo esto. Entonces se lo comentó a Don Quijote y éste le contestó que en un vuelo tan extraordinario como este todo podía ocurrir. La cosa iba bien y el viento lo llevaba de popa. O sea que realmente estaba dando donde fuese, no tenía que dar y que él realmente iba en un buen viaje y todo eso. Lo del viento por detrás, como decía Don Quijote, ocurría porque los criados del duque con fuelles lo provocaban. Entonces después lo sintieron por delante porque les quemaron unas estopas en sus mismas narices, mientras Don Quijote y Sancho comentaban los lugares por donde pasaban. Este último decía que estaba acercando a la región del juego, porque se le chamuscaban las barbas, o sea, se le estaban quemando todas las barbas. Entonces que seguramente estaban por una región de juego. Y a esto, entonces, los duques se reían del diálogo que los dos pues valientes mantenían. Para rematar la aventura de los criados le pegaron fuego al clavileño por la cola. Entonces explosionaron los cohetes que en vientre llevaban
y voló por los aires y ellos cayeron en el suelo medio chamuscados. Entonces cuando ellos se levantan, este capítulo es muy gracioso por todo lo que pasa. Entonces cuando ellos se levantaron, se sorprendieron pues como de verse en el mismo jardín en el que habían salido. Y lo que pasa es que la gente, excepto las dueñas, habían desaparecido. Estaba tendida por la tierra. O sea, todo había explotado y se habían esparcido y habían caído pues en las tierras y ahí solo se encontraban las dueñas. En el extremo, colgado de unos lazos, había un pergamino en el que se decía que Don Quijote había muerto al intentar acabar la aventura de la condesa Trifaldi, pero que a esta y las demás dueñas les había desaparecido las barbas. Don Quijote fue a despertar a los duques, Sancho a comprobar cómo estaban las dueñas, y les dijeron que rapadas y sin cañones. Entonces la duquesa, obviamente, le preguntó a Sancho que cómo le había ido, y él lo que contesta es que descubrió un poco, y desde arriba vio la tierra como un grano de mostaza, y a los hombres como avellanas, que vio también las 7 cabrillas, que se bajó del clavileño y jugó con ellas. Una pregunta del duque, sus impresiones, argumentó lo que pues Sancho había dicho, era imposible que ocurriera, por lo tanto mentía o soñaba. Entonces respondió Sancho que ni mentía ni soñaba, y dijo cuáles eran los colores de las cabrillas. Le preguntó el duque que si vio a algún cabrón, a lo que le contestó que ninguno pasaba de los cuernos de la luna. Entonces ellos empezaron una conversación y Sancho como a revelar supuestamente lo que él había vivido, la experiencia que tenía. Pero realmente Sancho se equivocaba pues al hablar de todo esto. Sin embargo, Sancho estaba muy convencido de lo que decía. Entonces, ahí es como cuando vemos las costumbres que adaptan el uno del otro. Don Quijote, los refranes y empieza a hablar de una manera así más abierta y todo esto. Y Sancho va obteniendo como eso que llamamos locura de lo que es Don Quijote de la Mancha. Entonces, Don Quijote le respondió que si quería que le creyera sobre lo que le decía que había visto en el cielo, debería creerle a él sobre lo que dijo haber visto en la cueva de Montesinos, que tanto juzgaba a Sancho a Don Quijote por lo que decía que era totalmente mentira. Y pues en ese momento miren lo que estaba hablando. Entonces, eh, hay varias lecturas que podemos como analizar desde lo que es este capítulo. Principalmente la que interpreta el concepto de verdad en la obra desde el punto de vista del realismo filosófico, como lo hace Alexander Parker. Entonces, él dice que cada cosa y cada persona tiene como una identidad inalterable, pero la mente humana tiene que interpretarla. Los sentidos nos engañan, pero los hombres sí. Y puesto que el hombre es un ser social, el conocimiento de la verdad no solo depende de cómo interpreten la realidad, sino que depende también del testimonio de los demás hombres. Y cuando éste falla, surge la confusión y la perplejidad. Nos movemos por intereses. Esto nos condiciona en nuestra búsqueda de la verdad. La verdad se oscurece por el engaño, la malicia y los intereses de las personas. Esto lo dice Don Quijote en la primera parte. Entonces, de acuerdo con lo anterior, Sancho se ha subido en clavileño con Don Quijote, porque el duque lo convenció al decirle que ese era el pago que tenía que hacer si quería, pues obviamente, ser gobernador. El cohecho era una práctica corriente en el siglo XVII. El deseo de obtener provecho, utilidad y ganancia, parece decir Cervantes, va ligado con la naturaleza humana. Sancho no se sube porque se compadezca de las dueñas, lo hace porque era la condición que le imponen para gobernar, y con ello lucrarse como él creía. En parecidos términos, analiza los comportamientos de Sancho y Don Quijote a vallearse en Don Quijote como forma de vida. Cuando Sancho inventa sus escandalosas paparruchadas acerca de lo que pretendía haber visto en el cielo durante el supuesto vuelo, Don Quijote, inquieto por el tamaño descomunal que adquieren las graciosas mentiras de Sancho, le dice al oído: Sancho, pues vos queréis que se os crea lo que habéis visto en el cielo. Yo quiero que vos me creáis
a mí lo que vi en la cueva de Montesinos. Entonces a esto también podemos decir que Don Quijote está aceptando que es falso, que fue mentira todo lo que contó de haber visto en la cueva de Montesinos, porque realmente él sabía que todo lo que estaba diciendo Sancho lo había inventado. Entonces, Don Quijote, como dice a llegarse, se ha prestado a buscar la verdad a un innoble cambalache. Por otro lado, Joaquín Casasoldero realiza el análisis de este capítulo comparándolo con el de la aventura de los batanes en la primera parte. Muestra que así como los batanes vive la aventura en una dimensión puramente personal, que le hiciese ser merecedor del aprecio de Dulcinea, en esta de Clavileño vive la aventura desde una dimensión social. Don Quijote considera que Asoldero vive la aventura con la seriedad que le caracteriza y está en línea. Cuando le pide a Sancho que crea que lo que dijo que vivió en la cueva de Montesinos era para que asumiera la verdad del mundo poético, histórico, moral, que decía haber visto Sancho, por el contrario, la vive desde la mentira y el engaño. Por otro lado, con el título de La tierra y los cielos en el Quijote, estudia la cosmografía Francisco Tapiador en La ciencia y el Quijote. La astronomía de la época era la de Ptolomeo, en su sistema de la descripción del cosmos. La tierra, el mar y el aire forman tres regiones fundamentales. Más allá está la región del fuego, a partir de la cual empiezan los cielos. Sancho nos cuenta que cuando iba por los cielos y vio las 7 cabrillas, se apió del Clavileño. Y me entretuve con las cabrillas, que son como unos ailíes y como unas flores. Sancho se refiere a las Pléyades, cúmulo abierto de estrellas de las constelaciones de Tauro. Sancho describe a las 7 estrellas como ailíes y como flores. La diferencia entre unas estrellas y otras podría deberse a que Cervantes tuvo noticia de lo que se veía a través del telescopio, lo cual es especulación, pero posible. Uno de los más afamados constructores de catalejos de finales del siglo XVI era la casa de los hermanos Roget de Barcelona. Por último, hay que tener en cuenta el humor verbal de Sancho, con claras connotaciones sociales. No podemos olvidar que estamos en una aventura de Celestinas. La relación cabrón-cuernos cornudos está presente en la pregunta del duque de Sancho. Entonces, decidme, Sancho, ¿viste allá entre esas cabras algún cabrón? Cuando le pregunta esto. Respecto a este capítulo, es muy interesante porque se viven muchas experiencias y se van como aclarando cosas y se van contando otras. Y realmente nos damos cuenta de lo que es la personalidad de Sancho. De este capítulo hace todo un despliegue Hans Peter Enders y dice que aquí el episodio del Clavileño, una de aquellas burlas conformes al estilo caballeresco, que según la aserción de narrador mismo, son las mejores aventuras que en esta grande historia se contienen. Y no es precisamente Cervantes quien parodia con gran propiedad los libros de caballerías, sino los criados del duque. El motivo del caballo volador viene de lejos, ha viajado mucho por el espacio y el tiempo. Después de antiguas versiones indias y persas, lo encontramos en el cuento arábigo, El caballo de Ébano, de las 1001 noches. De allí se divulgó por Europa a través de España. La princesa Blanca de Francia, viuda del príncipe don Fernando de la Cerda, heredero de la corona de Castilla, contó el asunto del trobrero bravazón Adenet del Roy, quien, reelaborándolo, compuso entre 1280 y 1294 una larga novela respecto a lo que era esta, en verso francés titulada Cleomades o L'Echeval de Fus. En esta obra de colorido español se relata como montado sobre un caballo de madera provisto de 4 clavijas y fabricado por el rey moro con Prat de Brugía. El héroe vuela por los aires con su armada y amada princesa Clarmondine. De prosificaciones francesas de Clemoides derivó el libro español Historia del muy valeroso y esforzado caballero Clamades, hijo de Marcaditas, rey de Castilla, y de la linda Clarmonda, hija del rey de Toscana. Cervantes conoció seguramente este libro. Es menos probable que conociese el tema por las traducciones italianas de la novela francesa del siglo Valentin de Orson.
procedente asimismo del Cleomades. Y este es el libro que confundió con aquel otro sobre Pierres y la linda Malagona, amantes que se fugaron igualmente a caballo, pero montados en 2 caballos, lejos de ser mágicos. De Clemades y Clarmonda, en cambio, se dice explícitamente que ella subió caga de él, y se refiere a que es como se sienta Sancho, paradójicamente a mujeriegas, sobre clavileño. La estructura del capítulo, como es de costumbre, lleno de referencias y alusiones literarias. Consiste en que cada secuencia de la acción, la llegada del cuadrúpedo, la subida al mismo, el pretendido vuelo y el calamitoso aterrizaje, se desprende un divertido coloquio entre los personajes. Lo singular de toda la aventura cruelmente burlesca puede medirse por el lujo de la puesta en escena del espectáculo, reflejo sin duda de las incesantes festividades de la corte, y además por el mayor temor que siente Sancho desde la memorable aventura de los batanes. Por su parte, extrema la burla de su determinación, su fe ciega y su saber de las áreas de la caballería, y en este caso de la cosmología. Por otro lado, empero esta llanza, no solo intentarla, le confiere un innegable mérito. Al final del episodio, Sancho relata a los duques el embuste de cómo desde la altura vio el diminuto tamaño de la tierra y cómo visitó a las 7 cabrillas, o sea, la constelación de las Pléyades. Para estos Cervantes se inspiró en una larga tradición literaria de viajes celestiales del espíritu que va de Somnium Psychosips de Cicerón y de Solitaire Philosophiae de Boecio hasta la noche serena de Luis de León y el contralor de Cristóforo Connoso dentro de la obra misma, y la fanática sección de Sancho al cielo hace juego, desde luego con el descenso de Don Quijote a la cueva de Montesinos. Y así finalizamos este capítulo. Capítulo número 42 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. De los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes de que fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas. Bueno, este capítulo principalmente es el sentido educador de la novela. Muchos consejos de Don Quijote a Sancho Panza para juzgar. Entonces, los duques ya se habían quedado contentos pues, con los acontecimientos que habían tenido con Sancho y con Don Quijote, con lo del clavileño, y decidieron seguir adelante con sus burlas. Al día siguiente le dijeron a Sancho que se preparara porque iba a ser enviado como gobernador a la ínsula prometida. Sancho, después de su experiencia, se había quedado algo afectado en sus ansias de gobierno, pues según él no merecía tanto la pena gobernar al hombre en la tierra cuando tenía, como él había visto, un tamaño tan pequeño, añadiendo a continuación que desearía más tener un pedazo del cielo que todas las ínsulas de la tierra. Las afirmaciones de Sancho fueron contestadas por el duque, diciéndole que con la ínsula que le iba a dar, si la sabía gobernar, podría alcanzar el cielo. O sea, le estaba prometiendo algo más nuevamente. Le estaba dando ilusiones de algo que realmente nunca iba a tener. Entonces, Sancho le acepta, y según él, ni por codicia, ni por levantarme a mayores. O sea, ni por querer ser más de lo que soy, sino por el deseo de probar a que sabe ser gobernador. El duque le replicó que si una vez lo probáis, comeros eis las manos tras el gobierno. O sea que mientras una vez lo fuera, nunca renunciaréis, por ser dulcísima cosa el mandar y el ser obedecido. Entonces tras esto Sancho le replicó que yo imagino que es bueno mandar, aunque sea un hato del ganado. Entonces el duque le dijo que al día siguiente tenía que partir, por lo que habría de prepararle el traje adecuado, pues los trajes se han de acomodar con el oficio o dignidad que se profesa. Habiéndole dicho el duque que para un gobernador tan importante son las armas como las letras, Sancho le contestó que de las primeras pocas tenía, pero bástame tener el Christus, o sea, la señal de la cruz en la memoria. Entonces Don Quijote, cuando se dio cuenta de lo que pasaba, se llevó a Sancho, aparte para aconsejarle en su nueva tarea. Lo primero que quiso que entendiera es que el nombramiento de gobernador no se debía a sus méritos,
Pues mientras que unos cohechan, importunan, solicitan, porfían, y no alcanza lo que pretenden, llega otro y sin saber cómo ni cómo no, se halla en el cargo y oficio en que otros muchos pretendieron. Y aquí entra y encaja bien el decir que hay buena y mala fortuna en las pretensiones. Entonces, a partir de los anteriores razonamientos, Don Quijote le dio los siguientes consejos para juzgar. O sea, antes que nada, Don Quijote hizo como un preámbulo y le dijo que él realmente no se merecía estar ahí, que no se lo había conseguido por méritos propios, que no había hecho lo que se debía esforzarse, pero que tenía que creer entonces en su buena fortuna y en lo que había hecho hasta ese momento junto pues a Don Quijote. Entonces le empieza a dar como los consejos de cómo debía gobernar. Entonces dijo, primero que nada has de temer a Dios, porque en temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Segundo, segundo sería como has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Tercero, los no de principios nobles deben acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad que, guiada por la prudencia, los libre de la murmuración maliciosa, de quien no hay estado que se escape. O sea, primero que nada le dijo que temiese a Dios, que se preocupase por Dios, que realmente no dejara su fe. Por otro lado, que se conociese a sí mismo para saber qué era lo que quería. Y por otro lado, le dijo que esperaba que todos esos, o sea, esos cargos que le iban a dar y todas esas riquezas, que dejara la malicia de los otros personajes. Y también le dijo, haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y préciate más de ser humilde y virtuoso que pecador soberbio. O sea, que nunca se olvidara de dónde hubiese venido. Otra cosa que le dijo era que si tomas por medio de la virtud y te aprecias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que padres y abuelos tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, o sea, que se adquiere. Y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Por otro lado estaba, si trujeres a tu mujer contigo, porque no es bien que los que asisten a gobiernos de mucho tiempo estén sin las propias, enséñala, doctrínala y devástala de su natural rudeza. Si acaso enviudares y con el cargo mejoraste de consorte, no la tomes tal que te sirva de anzuelo y de caña de pescar, y del no quiero de tu capilla. Los dos vienen a decir no utilices a tu mujer para que reciba los beneficios que tú simulas rechazar. Nunca usase a su mujer para los bienes propios. También le dijo que no te guíes por la ley del encaje, o sea, juzga de acuerdo con la ley, no de manera arbitraria, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Le dijo también que hayan en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Cuando pudiera y debiera tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Entonces aquí podemos ver como toda la nobleza que demuestra Don Quijote ante lo que es la especie humana, ante lo que es la vida, ante lo que es el perdón y todo esto. Entonces, bueno, por otro lado también le dice que si acaso doblar la vara de la injusticia, no sea con el peso de la dádiva, o sea, que no admita sobornos, sino con el de la misericordia, que más bien escuchase al que pedía perdón. Bueno, cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparte las mientes de tu injuria, o sea, olvídate de la ofensa que te hizo y ponlas en la verdad del caso. No te ciegues la pasión propia de la causa ajena, de los yerros que en verdad en ella hicieren las más veces serían sin remedio, y si la tuvieran, será a costa de tu crédito y aún de tu hacienda. También le dice que si alguna mujer hermosa viniera a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos. Considera despacio la sustancia de lo que pide. Si no quieres que se anegue tu razón en su llanto, tu bondad en sus suspiros. Y por último,
Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, considérale hombre miserable, digno de misericordia, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo cuanto fuera de tu parte, sin agravio de la contraria, muéstrate piadoso y clemente, porque los atributos de Dios todos son iguales, mas resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia. Con todo eso, lo que le quiso decir Don Quijote a Sancho era que por más gobernador que fuese, por más que tuviera el poder en toda una ínsula, él debía ser buen gobernador, debía ser una buena persona, debía principalmente escuchar como aquellas, perdón, misericordias, antes que hacerle caso a lo que era el dinero, a lo que eran las dádivas, a lo que era el poder monetario. Principalmente debía escuchar el arrepentimiento del hombre con su palabra, con sus actos, en vez de estar como buscando lo que era el dinero, sabiendo que ya pues era un gobernador y de cierta manera era rico. Entonces que realmente no se dejara corromper de esa manera. El capítulo tiene dos lecturas y uno es como desde el ámbito educativo. Uno de los hechos más importantes del Quijote es el sentido educador de Cervantes, ese el sentido educador que le quiso dar a la obra. Atacó los libros de caballerías a través del desquiciamiento del caballero y sus innumerables hechos ridículos, pero también quería que el lector aprendiera de los buenos juicios de Don Quijote. Como dice Sánchez Escribano, en esta segunda parte tenemos una doctrina de gobernantes embutido en la novela. Para Heisenberg, en la interpretación cervantina del Quijote, las reformas más importantes son las que uno se lleva a cabo en sí mismo. En las recomendaciones que da Don Quijote a Sancho destacan aquellas que solo pueden dirigirse al lector. Primero temer a Dios, principio de la sabiduría, y después conocerse a sí mismo. Raro es el comentarista que no ha destacado lo anterior. Para Casuldero, el capítulo es un doctrinal en privados. Martín de Riquer estima que todos estos consejos o retribuciones o instrucciones forman parte de un fondo de moral común en varios libros y autores de la época. En este capítulo, una sucinta versión quijotesca de la educación de príncipes, Don Quijote se refiere a los valores éticos, dejando caer a la vez una crítica a la justicia mal ejercida. Desde la lingüística textual, analizan los consejos Rafael Ernesto Costarelli en la literatura de sentencias y los consejos de Don Quijote. Demuestra el autor cómo los consejos comparten marcas temáticas y estructurales y estilísticas con el propio genérico de la literatura de castigos. La otra parte de la lectura sería el ámbito jurídico. Los consejos de Don Quijote a Sancho para realizar un buen gobierno se enmarcan dentro del mundo jurídico de la época. Uno de los libros más significativos para conocerlos es el de las carreras Artaud, la filosofía del derecho en el Quijote. José Antonio López Calleja lo analiza en la revista El Catoplepas. Los rasgos generales de derechos en la época de Cervantes, según Carreras, son los mismos. El derecho tiene, en sentido ético, se manifiesta en la rectitud moral que impregna los consejeros del gobierno de Don Quijote a su escudero. Por otro lado, la concepción general del derecho está vista desde este punto y se rige por el principio teológico cristiano. Sancho aspira a ser un modelo de gobernador y para ello se bastaba con tener la señal de la cruz en la memoria, como le dice al duque. El primer consejo que le da Don Quijote se afirma en el principio bíblico el temor de Dios. Por otro lado, se atribuye el derecho a una función positiva, en virtud de la cual el gobernante está obligado a hacer el bien. La noción de derecho se comprende como indisoluble, unido a la fuerza. El duque le dice a Sancho que para un gobernador tan importantes son las armas como las letras.
Todos los campos del derecho se conciben como organizados en torno al principio de la tutela. En una sociedad así, dice Carreras, el derecho lo define un sujeto superior que asume entero el poder o la facultad, y es el encargado de promover absoluta y indefinitivamente el bien de otro sujeto, considerado inferior y por lo mismo subordinado o tutelado. Por último, el ámbito del derecho procesal corresponde al consejo de no te guíes por la ley del encaje. Esta rama del derecho descansaba sobre dos ideas madre: el arbitrio judicial y el predominio del sistema inquisitivo. Respecto al arbitrio, se abre paso el principio jurídico de la necesidad de la defensa del reo en juicio, siguiendo las formas ordinarias del este, y de sentenciar conforme a la ley y derecho, principios que es resueltamente afirmado por Soto, Simancas, Mariana, Saavedra y otros. Interesante es el trabajo que con el título Don Quijote, Ética y Argumentación Judicial realiza Miguel Mendoza Montes en la revista del Instituto de la Judicatura Federal de México. Demuestra el autor la vigencia de muchos de estos consejos. Tienen a la luz de modernas teorías de la argumentación con sus entendibles referencias y diferencias. En este capítulo también se hace una crítica muy interesante, Elena Percas de Ponseti. Dice que Sancho se dispone a ir como gobernador a la ínsula Barataria, que no es tal sino una posesión de los duques, sus anfitriones, quienes le juegan una broma pesada que ni él ni su amo sospechan. Don Quijote le quiere preparar para desempeñar sus funciones de gobierno, dándole una serie de consejos que comienzan en el presente capítulo y continúan en el siguiente con unos segundos. Algún tiempo después le da otros por carta, que se cuentan en el capítulo 51. Los consejos de Don Quijote se han considerado modelo de retórica oratoria, cuyas fuentes se remontan a la antigüedad, comenzando por el tener a Dios como principio de la sabiduría. De los salmos, los proverbios bíblicos, las sentencias de Isócrates, de Aristóteles, Plutarco, Epicteto, Seneca, los catones y las enseñanzas de la tradición medieval del régimen principio, que para algunos, como son el rey sabio, se encuentran y nutren la literatura moralista y algunas leyes de su partida segunda, hasta el siglo, en obras como el Diálogo de Mercurio y Carón, de Alfonso de Valdés, Aviso de privados y Doctrina de cortesanos, de Antonio Guevara, el perfecto regidor, de Juan de Castilla y de muchos hombres importantes para la historia de lo que era la España. Entonces, a todo esto es a lo que se refiere la historia de Don Quijote de la Mancha y de lo que era Sancho Panza, de lo que él quería, de cómo debía gobernar, según Don Quijote. Pues por eso es que le da como todas esas indicaciones, Don Quijote, sin esperar que todo esto fuera como una especie de burla. Entonces, en esta historia también se cuenta de lo que habla Antonio de Guevara en El perfecto regidor, de Juan de Castilla y Aguaro en El Galateo español, de Lucas Gracial Datisco y otras más que abrevan la Morait en Cominum en el Instituto Príncipes Christiani de Erasmo, que por otra parte fuente directa de los consejos de Don Quijote, como lo son también las sentencias y consejos de los libros de caballerías, tal el libro del caballero Cifar y escritores como Don Juan Manuel y el Marqués de Santillana, sin contar los opúsculos específicamente dedicados a recoger consejos, avisos, preceptos y demás.